Un estudiante en este caso nos pide que resolvamos esta ecuación diferencial derivada de la función y de x igual a la función y de x. Y de x en este caso en mi contexto es lo mismo que referir a la función y de x. Ok, entonces nos piden en este caso encontrar la función y de x tal que la derivada de la función y de x sea igual a la misma función y de x. Un caso interesante, ¿verdad? Bueno, ok. Lo que tienes que hacer en este caso es escribir la notación de derivada de la función y de x como sigue, es decir, diferencial de y sobre diferencial de x, donde y pues viene a ser tu función y de x a encontrarse, y la x, digámoslo así, es la variable independiente de la que depende la función y de x. Entonces procedemos a lo siguiente. Pues como tú ya me viste escribir esta, digámoslo así, notación alternativa, la escribimos con esta notación. Es decir, diferencial de y sobre diferencial de x es igual a la función y. Esta función y no te olvides que depende de x. Y aquí lo que se procede es utilizar un mecanismo de ecuaciones diferenciales, en este caso ordinarias, que es el mecanismo de separación de variables. En este caso tenemos diferencial de y sobre la función y igual al diferencial de x. Es decir, en un lado despejar todo lo que tenga y en lo posible y en el otro lado lo que tenga x, ya sea las x únicamente en notación independiente o con diferenciales como podemos ver aquí. Entonces, una vez que tengas esto, lo que se sigue es integrar a ambos lados, es decir, integrar aquí con respecto a la función y aquí integrar con respecto a la variable x. Entonces, lo que se sabe es una regla de integración muy básica para esta integral, es que esa integral es igual al logaritmo del valor absoluto de y. Y a su vez, pues aquí es integrar en este caso 1 por diferencial de x, es decir, aquí aplicas la integral de x, pero lo escribimos el 1 para comodidad, para poder diferenciar y ver que estamos integrando con respecto de x. Entonces todo esto es igual a x más una constante. Ahora, ¿esta constante qué es? Esta constante es un escalar, es decir, un número real que puede coger cualquier valor, como te refiero, de en los reales o de los reales. Ahora, para poder encontrar o despejar en sí y hallar el valor de la función y de x, lo que se tiene que hacer es a ambos lados de esta expresión, en este caso, pues sacarles, digámoslo así, la exponencial. ¿A qué me refiero? Me refiero a que escribe exponencial elevado al logaritmo del valor absoluto de y igual a la exponencial elevado a la x, perdón, igual a la exponencial de, en este caso, x más c. Y lo que se hace, pues como tú sabes, es cancelar exponencial con logaritmo y te quedaría únicamente el valor absoluto de y. Es igual aquí. Como tú sabes, pues la exponencial elevado a la x se conserva y como en este caso es regla de exponentes, en este caso podrías o puedes escribir por exponencial elevado a esa constante y al fin y al cabo todo eso te va a dar una constante. Es por eso que tienes igual a una constante que es real, no olvides, por la exponencial, es decir, la e elevado a la x. Y en este caso, pues, tú sabes que para poder despejar un valor absoluto, se tiene que escribir, en este caso, al otro lado, más o menos, en este caso, c por la, digámoslo así, exponencial, es decir, la e elevado a la x. Entonces hemos encontrado nuestra función y de x. Ahora vamos un poco más allá. ¿Qué significa esto? Significa que esta función y de x va a satisfacer este ejercicio, es decir, derivada de la función y de x igual a y de x. Ahora, ¿qué pasa si en este caso ponemos una condición inicial? Es decir, cuando la x vale 0, por ejemplo, nos podemos, en este caso, referir en esta gráfica, es decir, cuando x coge el valor de 0, únicamente lo que tienes que hacer es, en tu función, en la x, reemplazar el valor de 0. En este caso tendríamos en la x igual a 0, es decir, la exponencial a la 0, y todo eso tú sabes que es igual a 1, porque todo número real elevado a la 0 es 1. Entonces va a quedarnos igual a un más o menos esa constante que te había referido, que de hecho es un real. Entonces, yendo un poco más allá a la vez, x en este caso, pues como te había mencionado, es una variable independiente que pertenece a un intervalo. Por ejemplo, un caso muy aleatorio, que puede ser un intervalo de -1 cerrado a 1 cerrado, por supuesto perteneciente en este caso o incluido en los reales, entonces puedes graficar, pues en este caso en una función tienes de -1
a 1 y ves que si graficas por separado la función y de x igual a una constante por e a la x, tienes esta curva, es decir, esta gráfica, una exponencial creciente para arriba. Y esta constante c, ¿qué hace? Esta constante c, pues, es lo que hace es crear, digámoslo así, curvas de niveles. Puede ser, en este caso, la función puede irse moviendo la misma función, pero para arriba, es decir, multiplicando por este escalar c, y asimismo con la función y de x igual a menos c por e a la x. Asimismo, esta constante c ayuda en este caso a moverse a través del eje de las y hacia abajo, es decir, son curvas de nivel. Y en este caso ya tendríamos lo que es, en este caso, el comportamiento o la función de tu función y de x igual a menos c, la constante por e a la x, en este caso para tu ecuación diferencial ordinaria. No olvides seguir mi canal y si quieres más contenido de universidad, pues escríbeme en los comentarios y esto es Factorando Ando.